10 minutos para las 5 de la tarde en todo el país. Nos vamos en vivo al Congreso de la Nación, Comisión de Presupuesto y Hacienda. El ministro de Economía, Martín Guzmán, está defendiendo el proyecto de ley de presupuesto 2021. Lo escuchamos. Esterilizar los excesos de liquidez cuando esto sea necesario. En cuanto a la política cambiaria, lo que buscamos en el horizonte es poder, y también en la transición, mantener la estabilidad del tipo de cambio real, una tendencia estable, asegurando condiciones de competitividad, y en el horizonte que Argentina pueda contar con regulaciones de la cuenta de capital que son distintas que las que hoy están presentes, pero que por una razón hoy tienen que estar presentes, a lo que se busca llegar es a poder implementar regulaciones macroprudenciales, un manejo de la cuenta de capitales, de los movimientos de los capitales internacionales, que favorezca la entrada de inversiones para la economía real, pero que desaliente el ingreso de capitales especulativos, que ha sido una constante en los 4 años que precedieron a nuestro periodo de gobierno y que termina generando mucha inestabilidad cambiaria, mucha inestabilidad macroeconómica, inestabilidad de los ingresos para las personas, mucha ansiedad y sufrimiento en la población. Para evitar eso, tiene que haber un esquema de regulaciones que sea diferente del que se implementó previamente, pero que en el horizonte también sea diferente que el que Argentina tiene hoy, cuando así pueda hacerlo. Para lograr eso hay que construir robustez. Necesitamos fortalecer las reservas internacionales, ¿sí? Y el esquema macroeconómico de transición apunta justamente como uno de sus objetivos a poder fortalecer las reservas internacionales. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cuál es la situación actual de la política económica? Bueno, es bien distinta que aquella que definimos como el esquema a implementar en el horizonte de estabilización. Hoy, Argentina se encuentra en una situación que procede a una historia de déficits fiscales persistentes y limitada capacidad de financiamiento para objetivos contracíclicos. En el año 2016 se reaccedió al mercado de crédito internacional y 2 años después, ya en abril del 2018, se perdió ese acceso al mercado de crédito internacional y Argentina desde entonces no ha tenido la capacidad para poder hacer política fiscal de la magnitud y del alcance que requiere para poder ordenar a la economía de una forma más rápida, y por lo tanto se trabaja con una limitación mucho más grande en los instrumentos, al mismo tiempo que se van resolviendo problemas centrales, como narraba, sobre aquellos en el frente de la deuda. Hay problemas tanto en la composición del gasto como en lo que es la estructura tributaria, y se viene trabajando en ambos frentes, y el presupuesto 2021 refleja también la visión de este gobierno sobre lo que son las prioridades estratégicas. En cuanto a la política de financiamiento, venimos transitando ciclos en los cuales se recurre frecuentemente al financiamiento monetario o al endeudamiento externo, que se van alternando y repetidas veces ha terminado mal, y lo que se vivió en los últimos años es muy claro. Se terminó en una crisis de endeudamiento insostenible que contribuyó a una caída muy fuerte de la actividad económica. En cuanto a la política monetaria y cambiaria, lo que tenemos es, primero, estamos hoy teniendo que lidiar con los efectos de lo que fue el proceso que favoreció la especulación financiera en los años previos, el proceso de carry trade o especulación financiera, en los cuales hubo una desregulación fuerte de la cuenta de capital y una política monetaria y financiera que favoreció el ingreso de capitales especulativos que quedaron atrapados, una parte de ellos en Argentina, y que intentan salir y que generan ruido en la economía y que fuerza a la economía a defenderse, y que hace que Argentina hoy tenga que tener controles de capitales más extendidos, sustancialmente más extendidos, que los que idealmente se quisieran tener para defender a la economía de todas las presiones que enfrenta en el frente financiero.
Al mismo tiempo, hay una necesidad de esterilizar mucha de la liquidez que se genera y que se genera por las necesidades fiscales que se han profundizado en el contexto de la pandemia, un contexto que ha llevado a la necesidad de elevar los niveles de gasto y que ha generado, producto de la profundización de la recesión, una caída de los ingresos fiscales que elevó fuertemente los niveles de déficit, y buena parte de esos déficits fueron financiados con emisión monetaria, lo que genera una necesidad de absorber aún más liquidez. Y tenemos una intermediación financiera absolutamente anómala, algo que en su momento fue una medida de emergencia, la creación de las LEBACs, en el año 2002, se convirtió en una característica estructural de la economía, y se presenta esta situación en la cual los depósitos del sector privado, los depósitos que los bancos absorben, se trasladan al Banco Central en la forma de demanda por LELIQs, en lugar de que haya intermediación financiera, de modo tal que el ahorro se canalice en inversión productiva. Y eso atenta contra las posibilidades de desarrollo productivo de Argentina, y es algo que también debemos resolver de forma estructural. ¿Y el dónde estamos hoy? Es un lugar al que se llega luego de un proceso histórico en el cual Argentina ha enfrentado estructuralmente restricciones para poder crecer de forma sostenida. Y esa es una discusión que, para entender el por qué establecemos cierto esquema de transición, consideramos que es muy importante revisar. ¿De dónde venimos? Lo que quiero hacer a continuación es, aquí juntas, transitar de forma interactiva lo que ha sido la dificultad del país para encontrar un rumbo de crecimiento. La dificultad del país no siquiera para reducir los niveles de volatilidad del producto, sino para poder no tener volatilidad en el rumbo. Argentina lo que tiene es volatilidad en el rumbo económico, además de tener volatilidad en cuanto al producto. Aquí tenemos en un eje el tiempo, y lo que voy a hacer es ir mostrando datos de cómo ha ido evolucionando el producto y cómo han ido evolucionando las tendencias del producto, ¿sí? Arrancando desde 1970. Esa es la evolución del producto en la década del 70, y hacia allí la tendencia, y termina yendo la realidad años después peor que la tendencia que se proyectaba previamente. Si proyectamos la tendencia en los 80, bueno, hacia allí va Argentina, y luego si en los 90 agregamos datos, bueno, terminó siendo esa la realidad. Y si uno proyecta la tendencia, bueno, estaba esa idea de que el país finalmente convergía a niveles de productividad de economías avanzadas, y no pasó. Vino la crisis del default del año 2001, la crisis financiera y macroeconómica, económica y social tan fuerte que tuvo Argentina a la salida de la convertibilidad, y esa era la tendencia, que es una tendencia absolutamente decreciente, pero a partir del año 2003 esa es la realidad que vive Argentina, y una tendencia que se ve muy positiva. Luego lo que se ve es que los niveles de productos se estancan, y entonces la tendencia también se estanca. Y si agregásemos datos ahora, vemos que el país, y en lo que fue a partir del año 2018, experimenta una fuerte caída del producto que se profundiza en el contexto del coronavirus. Esa figura nos muestra realmente lo muy difícil que ha sido para nosotros como sociedad poder encontrar un rumbo. Y esto tiene que ver con problemas estructurales que no hemos podido resolver. El siguiente gráfico lo que muestra es la evolución del producto por habitante y la balanza comercial. ¿Qué se observa allí? Bueno, ven, la línea blanca, el producto por habitante, y la línea celeste, la balanza comercial. Cada vez que Argentina crece, lo que ocurre es que crecen las importaciones, crece la demanda por divisas.
Y eso, para poder sostenerlo en el tiempo, requiere de que el país genere divisas, de que crezcan las exportaciones. Pero no hemos dado al poder transitar hacia una estructura productiva que no se choque con esa restricción externa. No hemos logrado generar una estructura productiva que sea capaz de satisfacer los objetivos de inclusión, de dinamismo productivo y de estabilidad al mismo tiempo. Recurrentemente nos chocamos contra la falta de dólares, la falta de divisas que le impiden al país poder sostener un crecimiento sostenible del mercado interno. Este principio central para que nos entendamos, para entender la economía argentina, que el crecimiento del mercado interno y el crecimiento de lo que se produce para el mercado externo tienen que ir de la mano, porque es la única forma de que Argentina pueda sostener el crecimiento en el tiempo y no caiga en situaciones de ansiedad económica, en situaciones de crisis de balanza de pagos que generan problemas cambiarios, problemas inflacionarios y por lo tanto problemas en todo el frente económico y social. Y en el frente fiscal, esta es otra figura notable, lo que vemos es la persistencia que se ha exhibido en cuanto a los niveles de déficit, tanto primario como financiero. El único periodo desde 1970 en el cual tuvimos superávits primarios o resultado primario positivo fue en el periodo 2003-2009. En el resto del tiempo Argentina tuvo problemas de déficit y esto no es gratis, esto nos cuesta, porque mientras que hay situaciones en las cuales y hay países en el mundo que se ganan la posibilidad de tener déficits por tiempos más largos porque se tienen dinámicas de crecimiento que hacen que se perciba que esos déficits son sostenibles y por lo tanto logren endeudarse a tasas de interés que sean consistentes con la evolución de la economía, con el sendero de crecimiento de la economía, a nosotros nos ha pasado muchas veces y recurrentemente caemos en situaciones en las cuales accedemos al financiamiento externo y luego, tiempo después, lo perdemos. Nos cuesta desarrollar la capacidad de financiarnos en nuestra propia moneda por la inestabilidad que tenemos en el frente cambiario, en el frente precios, y luego caemos en situaciones en las que terminamos dependiendo estructuralmente del financiamiento monetario y a veces no queda otra, que es como nos ocurre hoy, porque no queda otra, porque se comparan caminos que son todos imperfectos, y entre caminos imperfectos se elige el camino que se considera mejor. Para tener caminos que sean mejores, menos imperfectos, más perfectos, hay que ir construyendo condiciones de estabilidad, condiciones de sostenibilidad en todos nuestros frentes, y eso es lo que buscamos hacer, eso es lo que venimos haciendo y lo que el presupuesto 2021 también procura, sobre el camino sobre el cual procura recorrer. Esquema de transición. Nosotros tenemos que entender que el tránsito hacia la sostenibilidad fiscal o transitar por la sostenibilidad fiscal requiere de una economía que se recupere. No hay forma de poder estabilizar la economía si la economía no se recupera. Y es por eso que hay que entender que hay disyuntivas de todo tipo y que dentro de esas disyuntivas hay un corredor relativamente fino sobre el cual transitar y sobre el cual la política fiscal debe transitar, apuntando al objetivo de la recuperación al mismo tiempo que se busca asegurar condiciones de sostenibilidad fiscal. Bien, estamos compartiendo las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, en el marco de la presentación y exposición del proyecto de ley de presupuesto 2021 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. Estaremos atentos porque se espera en el transcurso de esta misma tarde la palabra, la conferencia que brindará en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Alberto Fernández. Volvemos para ese momento.